Siempre creímos que éramos la primera especie en quemar combustibles fósiles para alterar el clima y remodelar el planeta a escala global. Pero, ¿y si esa suposición es errónea? ¿Y si la Tierra albergó civilizaciones avanzadas mucho antes que los humanos y el tiempo geológico borró casi todo rastro de ellas? Ocultos en piedra antigua, hielo y sedimentos del fondo marino, hay indicios que desafían nuestras suposiciones. Pequeñas esferas metálicas formadas por temperaturas extremas, picos repentinos de carbono preservados en hielo prehistórico y rastros de radiación encerrados en rocas formadas mucho antes de que apareciera la humanidad. Los científicos llaman a esto la hipótesis siluriana. Propuesta por el científico de la NASA, Gavin Schmidt, y el astrofísico Adam Frank, plantea una pregunta inquietante. Si otros vinieron antes que nosotros y no sobrevivieron, ¿qué nos hace diferentes? Nuestra búsqueda en el pasado olvidado de la Tierra no comienza con ciudades en ruinas o artefactos colosales. Comienza con algo mucho más fácil de pasar por alto. Esferas microscópicas, partículas lisas y redondeadas, no más grandes que granos de arena, a veces lo suficientemente pequeñas como para descansar en la punta de un dedo. Se encuentran selladas dentro de capas de roca antigua, lugares intactos durante inmensos periodos de tiempo. Y sin embargo, estos diminutos objetos plantean una pregunta masiva. ¿Estamos seguros de que fuimos la primera civilización en dar forma a este planeta? Para entender por qué estas esferas importan, debemos observar cómo aparecen en el mundo moderno. Cuando se probaron armas nucleares en el siglo XX, los científicos documentaron sus consecuencias con detalle. Más allá de la destrucción, notaron una firma sutil pero inconfundible. El calor extremo de las explosiones nucleares fundió suelo y roca en vapor. Al enfriarse y caer de nuevo al suelo, ese material se solidificó en cuentas perfectamente redondeadas de vidrio y metal. Estas partículas, conocidas como microesferas, se convirtieron en uno de los marcadores geológicos más confiables de detonaciones nucleares. Ahora proyectemos eso hacia el futuro. Millones de años después, mucho después de que nuestros edificios colapsen y nuestros satélites se desintegren, estas microesferas aún permanecerían. Un geólogo del futuro no encontraría nuestras ciudades, pero sí encontraría estas partículas esparcidas por el suelo. Evidencia silenciosa de que en algún momento una especie aprendió a liberar fuego nuclear. Aquí comienza el misterio, porque esferas casi idénticas a estas han sido descubiertas en capas rocosas mucho más antiguas que la humanidad misma. En Sudáfrica, mineros que excavaban antiguos depósitos minerales desenterraron cientos de extraños objetos metálicos incrustados en piedra sólida. Algunos eran casi perfectos en su forma. Otros mostraban ranuras precisas rodeando sus superficies, como componentes diseñados. Su composición era rica en minerales metálicos, y la roca que los rodeaba databa de más de 3.000 millones de años. Una época en la que se pensaba que la Tierra solo albergaba vida microbiana simple. Estos objetos se conocieron como las esferas de Klerksdorp, y su origen sigue siendo debatido. Las explicaciones oficiales las describen como formaciones naturales raras, concreciones minerales moldeadas por procesos geológicos. Pero los críticos señalan detalles difíciles de descartar. Algunas esferas están tan perfectamente equilibradas que ruedan en líneas rectas. Otras muestran simetría que rivaliza con piezas fabricadas. Microesferas similares también han sido identificadas en otros lugares del mundo, a veces en capas de decenas de millones de años de antigüedad. Lo que hace esto aún más inquietante es su química. Ciertas muestras contienen níquel y cromo en proporciones que se asemejan estrechamente a subproductos industriales modernos. Procesos naturales como el vulcanismo o impactos de meteoritos pueden producir partículas esféricas, pero suelen mostrar gran variación. Estas muestras son consistentes, uniformes, casi estandarizadas. Aún más preocupante, algunas de estas capas aparecen cerca de límites de extinción masiva. Ecosistemas enteros desaparecen y en el mismo horizonte geológico aparecen estos rastros metálicos.
La ciencia convencional explica las extinciones mediante asteroides o inviernos volcánicos. Pero otra posibilidad permanece silenciosamente en el fondo, que algunas de estas capas podrían marcar catástrofes tecnológicas en lugar de naturales. La precaución es esencial. Unos pocos objetos anómalos no son prueba de una civilización perdida, pero el patrón es difícil de ignorar, porque si una sociedad avanzada existió alguna vez en la Tierra, así es exactamente como sería recordada. No a través de monumentos o máquinas, sino a través de cicatrices químicas que sobreviven a todo lo demás. Imagina un futuro distante en el que la humanidad misma haya desaparecido. Nuestro concreto se desmoronará, nuestros metales se corroerán, pero los isótopos radiactivos aún persistirán. Los plásticos seguirán incrustados en sedimentos y las microesferas de nuestra era nuclear permanecerán esparcidas por el planeta. Los científicos del futuro no necesitarían nuestros libros de historia para saber que estuvimos aquí. Esa simetría es incómoda. En el presente, estamos creando el mismo tipo de huellas geológicas que nos desconciertan en el pasado. Si las esferas antiguas son naturales, son coincidencias notables. Pero si son artificiales, entonces una conclusión surge naturalmente. No fuimos los primeros, y esto es solo el comienzo. Porque cuando vamos más allá de estos objetos y examinamos el registro fósil en sí, encontramos brechas y saltos repentinos tan extremos que plantean una pregunta aún mayor. ¿Ha sido interrumpida la vida en la Tierra antes? Si alguna vez has oído describir el registro fósil como un libro de historia de la vida, eso es cierto. Pero no es una historia limpia y continua. Es más bien un libro que ha pasado por una inundación y un incendio. Secciones enteras han desaparecido. Páginas están pegadas. Algunos capítulos sobreviven con sorprendente detalle, mientras que otros se reducen a unas pocas frases dispersas. Y una vez que empiezas a mirar de cerca, las brechas mismas se convierten en parte del misterio. El ejemplo más famoso es la explosión cámbrica, hace unos 540 millones de años. Durante un tiempo inimaginablemente largo antes de eso, la vida en la Tierra parece mayormente simple. Microbios, algas y pequeños organismos de cuerpo blando. Luego el registro fósil cambia bruscamente. En una ventana geológica relativamente corta, los océanos se llenan de criaturas complejas. Conchas duras, extremidades articuladas, ojos, sistemas nerviosos y arquitecturas corporales radicalmente diferentes. Muchos grupos animales principales aparecen en un lapso medido en millones de años, largo para estándares humanos, pero asombrosamente rápido comparado con el ritmo lento que solemos asociar con la evolución. La evolución puede avanzar rápidamente bajo las condiciones adecuadas, pero el Cámbrico aún desconcierta a la gente porque parece un salto repentino en complejidad en lugar de una construcción lenta. Incluso Darwin lo reconoció como un rompecabezas difícil. La visión científica moderna tiene varias explicaciones sólidas. La vida anterior puede no haber fosilizado bien, especialmente si era de cuerpo blando. Cambios en la química oceánica pueden haber hecho más probable la fosilización, y las innovaciones genéticas pueden haber desbloqueado una diversificación rápida una vez que las condiciones ambientales lo permitieron. Todo eso es plausible, y nada requiere algo fuera de la biología natural. Pero la hipótesis siluriana nos pide mantener una segunda idea junto a la primera, no como conclusión, sino como prueba. Si un planeta puede ocultar los restos físicos de una civilización y preservar mayormente solo rastros químicos, ¿podrían algunas transiciones biológicas repentinas estar vinculadas a causas ocultas que aún no hemos reconocido? No necesariamente alguien guiando la evolución, sino eventos desencadenados por perturbaciones planetarias inusuales, choques climáticos, cambios en la química oceánica, ingeniería ambiental rápida o disrupciones causadas por colapso que dejaron a la biología luchando por adaptarse. Y el Cámbrico no es el único momento en que el registro se siente irregular. Una y otra vez, nuevas formas aparecen abruptamente, se expanden rápidamente y luego dominan.
Los mamíferos coexistieron con los dinosaurios durante mucho tiempo. Pero después de que los dinosaurios desaparecieron, los mamíferos se diversificaron rápidamente en muchos nichos. Las plantas con flores remodelaron ecosistemas de formas que aún no se explican completamente solo con fósiles. Y mucho más tarde, en unos pocos millones de años, el linaje humano muestra cambios dramáticos en el tamaño del cerebro y el comportamiento, lo suficientemente rápidos como para sentirse como una carrera en términos evolutivos. Cada uno de estos cambios tiene explicaciones convencionales y la mayoría probablemente son correctas. El cambio ambiental abre espacio ecológico. Las extinciones eliminan competidores. Pequeñas ventajas se acumulan, pero la sensación persiste. La historia de la vida no es una pendiente suave. Está puntuada por escalones abruptos en lugar de una rampa. Y una vez que notas ese patrón, una pregunta más oscura surge naturalmente. Porque el registro fósil no solo muestra estallidos de surgimiento, también muestra colapsos. La Tierra ha experimentado al menos 5 extinciones masivas importantes y varios otros die-offs severos. Estos son desastres biológicos reales, momentos en los que enormes porciones de la vida desaparecieron. Impactos de asteroides, erupciones volcánicas masivas, cambios en el nivel del mar, pérdida de oxígeno en los océanos, calentamiento descontrolado de efecto invernadero. Estos son los sospechosos habituales, y la evidencia para ellos suele ser fuerte. Pero la hipótesis siluriana invita a un experimento mental. Si una civilización industrial colapsara, ¿cómo se vería su extinción para científicos futuros? Imagina un mundo donde los humanos desaparecen repentinamente. Muchos animales grandes declinarían rápidamente. Ganado, mascotas, algunas ballenas y elefantes, especies ligadas a hábitats gestionados por humanos. Un paleontólogo futuro podría interpretar fácilmente eso como un cambio climático, una ola de enfermedades o una disrupción ambiental repentina, especialmente si las estructuras físicas de la civilización hubieran desaparecido. Solo más tarde, con herramientas químicas más precisas, la historia más profunda se haría visible. Cambios atmosféricos, compuestos sintéticos, isótopos inusuales, la firma de la industria escrita en la roca. Esa es la parte incómoda. Si una civilización tecnológica murió mucho antes que los humanos, su desaparición podría no parecer ruinas. Podría parecer una extraña interrupción biológica, un pulso de extinción seguido de adaptación rápida, reorganizando ecosistemas de manera que parece abrupta. El registro fósil, después de todo, preserva mayormente lo que vivió, no lo que sucedió en la superficie. Y la superficie, donde opera la tecnología, es la parte que la Tierra borra más agresivamente. Por supuesto, hay una explicación más simple para muchas brechas: sesgo de preservación. La mayoría de los organismos nunca fosilizan. Ecosistemas enteros dejan casi ningún rastro. Los fondos oceánicos reciclan. Los sedimentos se comprimen. Las rocas se transforman bajo calor y presión. Estamos intentando reconstruir una historia de 4.000 millones de años a partir de una colección dispersa de fragmentos sobrevivientes. La evidencia faltante es esperada, pero a veces lo que falta parece seguir un patrón. Transiciones repentinas aparecen en regiones amplias. Cambios importantes se alinean con variaciones en clima y química. Puede sentirse como si el planeta cambiara de estado, estable durante mucho tiempo, luego abruptamente diferente. En la mayoría de los casos, eso es solo la Tierra siendo la Tierra, compleja, caótica y capaz de cambio rápido cuando se cruzan umbrales. Sin embargo, la hipótesis siluriana nos recuerda que si buscamos una civilización anterior, no deberíamos esperar un fósil claro de una ciudad. Deberíamos esperar huellas indirectas, especialmente alrededor de límites donde el mundo cambió rápido. Así que el registro fósil nos deja con dos verdades al mismo tiempo. Primera, la vida evoluciona naturalmente y el registro es incompleto. Segunda, esa misma incompletitud puede ocultar sorpresas, porque el tiempo profundo no preserva todo por igual. Si algo inteligente alguna vez dio forma a la Tierra antes que nosotros,
sus marcas más fuertes podrían no ser torres de piedra, sino curvas repentinas en la biología. Momentos en que la historia salta, tropieza o se reinicia. Y los fósiles son solo un archivo. Hay otro registro aún más preciso, porque almacena historia en números en lugar de huesos. La atmósfera de la Tierra, atrapada en hielo, absorbida en sedimentos, mantiene un diario químico de lo que el planeta ha estado respirando. Si los fósiles nos dicen qué vivió en la Tierra, la atmósfera nos dice cómo funcionó el planeta. Y a diferencia de huesos o conchas, el aire deja un registro increíblemente preciso. En lugares como la Antártida y Groenlandia, los científicos perforan profundamente en las capas de hielo y extraen largos cilindros de tiempo congelado. Atrapadas dentro de estas capas, hay diminutas burbujas de aire antiguo, instantáneas de la atmósfera de la Tierra, que se extienden cientos de miles de años atrás. Cada capa preserva concentraciones exactas de dióxido de carbono, metano, oxígeno y otros gases, permitiendo a los científicos reconstruir climas pasados con notable precisión. La mayoría de lo que vemos en estos núcleos de hielo sigue ritmos naturales comprensibles. Las edades de hielo vienen y van. El dióxido de carbono sube y baja con la circulación oceánica y el crecimiento de plantas. El metano fluctúa con humedales y temperatura. El planeta respira en ciclos largos y lentos. Pero dispersos en este patrón por lo demás, regular hay anomalías. Cambios bruscos que ocurren mucho más rápido de lo esperado. En algunas capas, los niveles de dióxido de carbono se disparan abruptamente y luego se estabilizan de nuevo, como si una enorme cantidad de carbono hubiera sido liberada a la atmósfera en un periodo muy corto. En otras, las concentraciones de metano saltan mucho más allá de lo que las fuentes naturales conocidas pueden explicar fácilmente. Estos eventos no siguen las curvas suaves típicas de las transiciones climáticas naturales. Parecen más bien pulsos, inyecciones repentinas, en lugar de cambios graduales. Para ser claros, los científicos han propuesto explicaciones naturales para todos estos eventos. Erupciones volcánicas masivas pueden liberar enormes cantidades de dióxido de carbono. Océanos en calentamiento pueden desestabilizar hidratos de metano, liberando volúmenes enormes de gas. Incendios forestales pueden oscurecer los cielos y alterar la química atmosférica. Nada de esto es especulativo. La Tierra es plenamente capaz de cambio dramático autoinfligido. Pero lo que hace que algunos de estos picos sean inquietantes es cuán estrechamente se asemejan a algo muy familiar, la actividad industrial moderna. Desde la revolución industrial, los humanos han elevado los niveles atmosféricos de dióxido de carbono más rápido que en cualquier punto del registro de núcleos de hielo. El patrón es distintivo, no solo la cantidad de carbono, sino su firma isotópica, que revela que provino de materia orgánica antigua quemada rápidamente. El metano muestra un patrón similar ligado a la agricultura, combustibles fósiles y procesos industriales. Estas señales son tan claras que los científicos futuros no tendrían problemas para identificar nuestra era, incluso si todo rastro físico de la civilización desapareciera. Ahora imagina encontrar una firma similar en capas formadas mucho antes de que existieran los humanos. Uno de los ejemplos más debatidos es un evento de calentamiento dramático hace unos 55 millones de años, conocido como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Durante este periodo, las temperaturas globales subieron rápidamente, los océanos se acidificaron y los ecosistemas fueron arrojados al caos. Los datos de isótopos de carbono sugieren una liberación masiva de carbono que se parece notablemente a lo que ocurriría si enormes cantidades de carbono fósil fueran quemadas repentinamente. Las explicaciones convencionales apuntan al vulcanismo y la liberación de metano, y esas explicaciones pueden ser correctas. Pero el parecido químico con la liberación de carbono industrial es difícil de ignorar. Y aquí es donde la hipótesis siluriana agudiza su enfoque. No argumenta que estos eventos fueran causados por civilizaciones antiguas. Pregunta si, en caso de que tal civilización existiera, su impacto atmosférico se vería diferente de una catástrofe natural millones de años después. La respuesta incómoda es probablemente que no.
Las atmósferas no se preocupan por la intención. Registran resultados. Ya sea que el carbono entre al aire desde volcanes o chimeneas, la señal química puede ser notablemente similar una vez que pasa suficiente tiempo. Eso significa que la evidencia más fuerte de una civilización pasada podría estar oculta dentro de datos que ya atribuimos a causas naturales, porque la naturaleza y la industria pueden producir firmas superpuestas. Hay otra capa en este misterio. Además de los gases de efecto invernadero, los científicos ocasionalmente encuentran compuestos traza en hielo y sedimentos que son difíciles de explicar completamente. Químicos extremadamente raros, proporciones extrañas de isótopos de nitrógeno o azufre, señales que son débiles pero persistentes. La mayoría se descartan como ruido de medición, contaminación o química natural oscura. Y en muchos casos, eso probablemente es correcto. Pero cuanto más precisos se vuelven nuestros instrumentos, más destacan estas rarezas. Considera nuestra propia era nuevamente. Estamos liberando químicos sintéticos a la atmósfera que no tienen contraparte natural. Algunos se descomponen rápidamente. Otros persisten, circulando por aire, agua y suelo, durante decenas de miles de años. Desde la perspectiva del tiempo profundo, estos compuestos no parecerán basura. Parecerán un experimento químico repentino e inexplicable realizado a escala planetaria. Si alguien los encontrara millones de años después, no preguntaría qué marca los fabricó. Preguntaría qué tipo de proceso pudo introducir tales químicos tan rápido, tan globalmente, y luego detenerse. Y ese es el patrón clave que sigue reapareciendo en los datos. Rápidos, distribución global, estabilización o colapso repentino. Estas son exactamente las características que esperarías de una civilización que surgió, se industrializó y luego desapareció, ya sea por colapso, catástrofe o transición. De nuevo, esto no es prueba, pero es consistente. Los escépticos tienen razón al instar a la precaución. La Tierra es compleja. Nuestra comprensión del clima antiguo es incompleta. Muchos procesos que alguna vez pensamos imposibles resultaron ser naturales después de todo. La lección de la ciencia es la humildad. Pero la lección de la hipótesis siluriana es la curiosidad. Especialmente cuando la actividad humana moderna nos da un punto de referencia vivo de cómo se ven realmente las huellas industriales. Porque por primera vez podemos comparar el pasado con nosotros mismos directamente. Sabemos qué le hace una civilización tecnológica al planeta y su atmósfera. Lo estamos viendo suceder en tiempo real. Y cuando comparamos ese patrón con ciertos momentos de la historia profunda, el parecido es lo suficientemente cercano como para hacernos pausar. La atmósfera, resulta, es más que clima. Es un libro mayor, un registro de largo plazo del uso de energía, upheaval biológico y estrés planetario. Si civilizaciones existieron antes que nosotros, su ascenso y caída podrían estar escritos allí, no en palabras, sino en proporciones y curvas, congeladas dentro del hielo antiguo. Pero el aire no es el único lugar donde la energía deja una marca permanente. Hay otro registro mucho más implacable. Encerrado en los propios átomos de la Tierra. Un registro que sugiere que algo aún más peligroso pudo haber ocurrido mucho antes de que los humanos aprendieran a dominarlo. En 1972, científicos estudiando una mina de uranio en Oklo notaron algo que no tenía sentido. Todo parecía ordinario al principio, pero cuando se analizó su composición isotópica, los números no cuadraban. El uranio ya había sido parcialmente consumido. Específicamente, el isótopo uranio 235 estaba agotado de una manera que coincidía estrechamente con lo que ocurre dentro de un reactor nuclear. Según todo lo que los científicos creían en ese momento, esto debería haber sido imposible. La explicación que siguió fue extraordinaria. Hace casi 2.000 millones de años, bajo un conjunto muy específico de condiciones, el agua subterránea fluyó a través de roca rica en uranio de la manera justa para ralentizar neutrones y desencadenar fisión nuclear autosostenida. La naturaleza, resultó, había construido sus propios reactores nucleares.
Estas zonas de reacción antiguas operaron intermitentemente durante cientos de miles de años antes de apagarse permanentemente. Este descubrimiento resolvió un debate, pero abrió otro, porque probó algo crucial. Las reacciones nucleares dejan firmas increíblemente duraderas. Incluso después de miles de millones de años de erosión, calor y presión, las huellas isotópicas de la fisión seguían siendo inconfundibles. La actividad nuclear, una vez que ocurre, es casi imposible de borrar del registro geológico. Esa realización tiene implicaciones incómodas para nosotros. Si la civilización humana desapareciera mañana, la evidencia nuclear permanecería mucho después de que todo lo demás desapareciera. Fallout de pruebas de armas, desechos radiactivos sellados bajo tierra, isótopos artificiales esparcidos por tierra y océano. Incluso millones de años después, científicos futuros podrían identificar que una especie tecnológicamente avanzada alguna vez dividió el átomo. Lo que plantea una pregunta inquietante. Si las firmas nucleares duran tanto, ¿por qué encontramos anomalías similares a nucleares en rocas que preceden a la humanidad por decenas de millones de años? En varias regiones del mundo, incluyendo partes de Asia Central, geólogos han medido proporciones isotópicas en depósitos de uranio que no coinciden con procesos naturales conocidos. No se parecen a los patrones creados por reactores naturales como los de Oklo. En cambio, se asemejan estrechamente a subproductos de reacciones nucleares controladas, del tipo asociado con reactores o pruebas de armas. Las proporciones son demasiado precisas, demasiado localizadas para encajar cómodamente en modelos geológicos existentes. Aún más desconcertante, anomalías similares han sido reportadas en múltiples continentes. Capas de roca que contienen concentraciones inusuales de isótopos radiactivos. Elementos como plutonio, cesio y estroncio aparecen en lugares y periodos donde no deberían existir en absoluto. Estos elementos no se forman naturalmente en cantidades significativas. En la Tierra, se producen casi exclusivamente por tecnología nuclear. Algunos de estos isótopos han sido detectados en núcleos de hielo profundos, sellados en capas formadas hace cientos de miles de años. Otros aparecen en sedimentos oceánicos datados en periodos asociados con disrupciones ecológicas importantes. En algunos casos, el momento se alinea estrechamente con eventos de extinción, donde la vida en la Tierra sufrió pérdidas repentinas y severas. Las explicaciones estándar siempre vienen primero. Error de medición, contaminación, reacciones naturales desconocidas y muchas anomalías reportadas probablemente caen en esas categorías. Pero no todas se descartan fácilmente. Algunos patrones isotópicos se repiten, son consistentes y extrañamente ordenados, apareciendo en impulsos en lugar de dispersiones aleatorias. Actividad intensa, luego silencio, luego actividad de nuevo. Ese patrón importa. Los procesos geológicos tienden a ser desordenados y continuos. Las pruebas nucleares, por el contrario, son discretas. Ocurren en ráfagas. Una sociedad prueba, escala, pausa, reanuda. Cuando esos patrones aparecen en la piedra, se sienten incómodamente familiares. La idea se vuelve aún más inquietante cuando se combina con la mitología. Textos antiguos de diferentes culturas describen armas que queman más brillante que el sol, envenenan tierra y agua, y dejan a los sobrevivientes enfermos y desfigurados. En aislamiento, estas cuentas se tratan como metáfora o exageración. Pero cuando se leen junto a evidencia isotópica que sugiere exposición intensa a radiación en tiempo profundo, los paralelos son difíciles de ignorar, incluso si se detienen muy lejos de la prueba. Para ser claros, ningún organismo científico mainstream afirma que guerras nucleares antiguas tuvieron lugar. Las afirmaciones extraordinarias exigen evidencia extraordinaria, y la especulación sola no es suficiente. Pero la hipótesis siluriana no requiere que las civilizaciones antiguas construyeran bombas idénticas a las nuestras. Solo pregunta si la tecnología nuclear pudo haber existido en alguna forma brevemente antes de colapsar, y si su evidencia más persistente se vería exactamente como lo que estamos encontrando. Porque los rastros nucleares son diferentes de casi todo lo demás.
las ciudades desaparecen, las herramientas se corroen, incluso los plásticos eventualmente se fragmentan. Pero los isótopos nucleares reescriben las estructuras atómicas mismas. Alteran la materia de maneras que no pueden ser deshechas por erosión o tiempo. Una vez que el núcleo cambia, el registro es permanente. Y esa permanencia convierte la evidencia nuclear en algo más que un misterio. Se convierte en una advertencia. Si civilizaciones antes que nosotros alcanzaron el punto de dominio nuclear y desaparecieron poco después, la implicación es cruda. Dividir el átomo puede representar un umbral, uno que muchas civilizaciones cruzan y pocas sobreviven. El registro geológico puede estar lleno de ecos débiles de sociedades que descubrieron poder inmenso antes de aprender moderación. Si esos ecos pertenecen a la naturaleza o a la inteligencia, sigue sin resolverse, pero la posibilidad sola nos obliga a confrontar nuestro propio reflejo en la piedra. Nosotros también hemos esparcido firmas radiactivas por el planeta. Nosotros también hemos creado una capa que científicos futuros estudiarán y lucharán por explicar. Si fantasmas nucleares existen en las rocas bajo nuestros pies, no son solo reliquias de destrucción. Son recordatorios de que el poder tecnológico deja cicatrices que sobreviven a la memoria, el lenguaje y la cultura. Y si fallamos en entender esa lección, algún día podríamos convertirnos en solo otra anomalía isotópica. Otro horizonte delgado en la corteza de la Tierra, marcando una civilización que surgió, brilló intensamente y desapareció. Pero la energía nuclear es solo un tipo de huella tecnológica. Hay otra clase de evidencia aún más mundana, pero potencialmente más reveladora. Materiales tan comunes en nuestro mundo que apenas los notamos, pero tan antinaturales que en tiempo profundo destacarían como una bengala de señal. Si científicos futuros quisieran identificar el momento en que la humanidad llegó al escenario planetario, no necesitarían encontrar nuestros edificios más altos o nuestros monumentos más famosos. Solo tendrían que examinar los materiales incrustados en la roca. Porque más que cualquier estructura o ciudad, nuestra civilización se define por lo que fabricamos. Y algunos de esos materiales son profundamente antinaturales. El ejemplo más obvio es el plástico. En poco más de un siglo, los humanos hemos producido miles de millones de toneladas de polímeros sintéticos. Estos materiales ahora existen en todas partes, flotando por océanos, incrustados en suelos, congelados en hielo polar y transportados por el aire como polvo microscópico. El plástico se descompone, pero no desaparece verdaderamente. Con el tiempo, se fragmenta en pedazos cada vez más pequeños, convirtiéndose en parte del sedimento mismo. En el futuro distante, estos fragmentos se comprimirán en roca, formando una capa distinta diferente a todo lo que vino antes. Los geólogos ya tienen un nombre para este fenómeno. Plastiglomerados, rocas híbridas formadas por plástico fundido, fusionado con arena, conchas y piedra. Son la firma geológica inconfundible de una civilización industrial. Mucho después de que el metal se corroa y el concreto se disuelva, estos materiales basados en polímeros permanecerán como un horizonte delgado pero global en la corteza de la Tierra. Ahora considera cómo se vería esto desde el tiempo profundo. Imagina descubrir plastiglomerados en rocas de decenas de millones de años. Ese es el escenario que algunos investigadores afirman que se está acercando. Durante operaciones de perforación en aguas profundas, los científicos han identificado ocasionalmente fragmentos similares a polímeros incrustados en sedimentos mucho más antiguos que la humanidad. La primera suposición siempre es contaminación. Equipos modernos, materiales de almacenamiento sintéticos, incluso el aire del laboratorio, pueden introducir plásticos en las muestras. En la mayoría de los casos, esa explicación es correcta. Pero en un puñado de informes, las anomalías persisten incluso después de aplicar estrictos controles de contaminación. Los fragmentos aparecen sellados dentro de capas formadas mucho antes de que existieran los humanos. Bajo análisis microscópico y químico, algunas de estas partículas muestran cadenas moleculares repetitivas, características de polímeros sintéticos, en lugar de sustancias naturales como ámbar o betún.
Aún más desconcertante, ciertas muestras parecen inusualmente resistentes a la radiación ultravioleta y al calor, más que muchos plásticos modernos. Si estos materiales no son contaminación, representarían compuestos diseñados para perdurar, no para degradarse. Los materiales similares al plástico son solo parte de la historia. En todo el mundo, los geólogos también han identificado diminutos fragmentos metálicos y partículas esféricas incrustadas en sedimentos antiguos. Algunos de estos contienen aleaciones, combinaciones específicas de metales como hierro, níquel y cromo, que rara vez se forman juntos en la naturaleza. En tiempos modernos, esas combinaciones son comunes en acero inoxidable y otros materiales industriales precisamente por su fuerza y resistencia a la corrosión. Los procesos naturales pueden fusionar metales bajo condiciones extremas. Erupciones volcánicas e impactos de meteoritos pueden generar mezclas exóticas. Pero una vez más, es la consistencia lo que inquieta a los investigadores. Proporciones de aleación repetidas, microestructuras similares, patrones que se asemejan más a la fabricación que al accidente. Si estos materiales son verdaderamente antiguos, apuntan a una realidad perturbadora. Las civilizaciones industriales pueden dejar atrás no artefactos, sino desechos. La basura sobrevive a la gloria. El legado más duradero de la tecnología a menudo son los subproductos que nadie pretendía preservar. Para entender cuán invisible se vuelve una civilización con el tiempo, solo necesitamos proyectarnos hacia adelante. Unos pocos miles de años sin mantenimiento y las ciudades colapsan. Unos cientos de miles y las costas cambian, enterrando todo bajo sedimento. Unos pocos millones y la tectónica recicla regiones enteras de corteza. Pero los materiales sintéticos, plásticos, metales refinados, aleaciones complejas, pueden sobrevivir ese proceso en forma fragmentada, encerrados en piedra. Esa realización arroja nueva luz sobre las anomalías antiguas. Un fragmento de polímero aquí, una cuenta de aleación allá. Por sí solos, son fáciles de descartar. Juntos, esparcidos por océanos y continentes, comienzan a aparecer un patrón. No prueba, pero un susurro. También hay afirmaciones en los márgenes de la arqueología que intensifican la inquietud. Objetos descritos como fuera de lugar, esferas metálicas encontradas en vetas antiguas de carbón, fragmentos con apariencia mecanizada extraídos de canteras profundas. La mayoría de estas historias fallan bajo escrutinio y el escepticismo está justificado. Los procesos geológicos pueden producir formas sorprendentes y los engaños existen, pero la persistencia de tales informes combinada con anomalías materiales verificadas mantiene viva la pregunta. Lo que hace esto particularmente inquietante es cuán estrechamente refleja nuestra propia trayectoria. Estamos saturando el planeta con sustancias que la evolución nunca encontró antes. El aluminio, por ejemplo, es abundante en la corteza terrestre, pero casi inexistente en forma pura, sin refinamiento industrial. Hoy está en todas partes. En tiempo profundo, un pico global repentino en aluminio refinado destacaría tan claramente como el plástico. Si una civilización futura examinara nuestra era, vería una capa delgada repleta de rarezas químicas, polímeros sintéticos, aleaciones industriales, residuos de fertilizantes, pesticidas e isótopos radiactivos. Podrían discutir sobre contaminación o explicaciones naturales, pero eventualmente el patrón hablaría por sí mismo. Algo inusual ocurrió aquí. Y así, cuando encontramos anomalías similares en roca antigua, el espejo se vuelve difícil de ignorar. Estas son exactamente el tipo de rastros que nuestra propia civilización está dejando atrás. Si son contaminación, son coincidencias notablemente persistentes. Si son genuinas, sugieren que otros alcanzaron la química e ingeniería mucho antes que nosotros, industrializaron el planeta y luego desaparecieron, dejando atrás solo los desechos de su éxito. Quizás ese sea el pensamiento más sobrio de todos. Las civilizaciones pueden no ser recordadas por su arte o sabiduría, sino por los materiales que esparcen por el mundo. Nuestros desechos pueden convertirse en nuestro epitafio.
Si eso ha ocurrido antes, entonces plantea otra pregunta. La capacidad industrial rara vez se detiene en la superficie del planeta. Una vez que una civilización domina materiales y energía, el siguiente paso es casi inevitable, hacia afuera, al espacio. Cuando imaginamos los restos de una civilización, instintivamente miramos hacia abajo, al suelo, roca y sedimento antiguo. Pero en realidad, algunos de los rastros más duraderos de vida tecnológica pueden no estar enterrados en absoluto. Pueden estar arriba. En poco más de un siglo, la humanidad ya ha colocado miles de objetos en órbita, satélites, sondas, etapas de cohetes desechadas, fragmentos de escombros. Algunos caerán de nuevo a la Tierra rápidamente. Otros, especialmente los de órbitas altas o estables, podrían permanecer en el aire durante decenas de miles de años. Y eso después de solo un breve momento de vuelo espacial. Si una civilización anterior alcanzó una etapa similar y luego desapareció, sus artefactos más duraderos podrían no estar ya en la Tierra, sino orbitándola. Esta idea surgió silenciosamente durante la era espacial temprana. Ingenieros notaron ecos de radio extraños, señales que parecían regresar segundos más tarde de lo esperado, demasiado retrasadas para ser reflejos de la atmósfera o la Luna. La mayoría eventualmente se explicaron o descartaron como interferencia, pero no todas se resolvieron completamente. Los episodios se desvanecieron de la atención, pero introdujeron un pensamiento provocador. El espacio orbital de la Tierra podría no estar tan vacío como asumimos. Ese pensamiento tomó una forma más dramática a mediados del siglo XX, con informes de objetos no identificados en trayectorias orbitales polares que en ese momento ningún satélite humano conocido ocupaba. Décadas después, astronautas fotografiaron un objeto oscuro y angular flotando sobre la Tierra. Las explicaciones oficiales apuntaron a escombros espaciales, probablemente una manta térmica perdida, y esa explicación probablemente es correcta. Pero la fascinación perduró, porque la pregunta subyacente seguía siendo válida. Si podemos dejar objetos en órbita que persisten mucho después de que nos hayamos ido, ¿por qué otros no podrían haber hecho lo mismo? La órbita es solo el primer paso. La Luna es un archivo aún mejor. A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene atmósfera, ni lluvia, ni viento, y virtualmente ningún reciclaje geológico. Huellas dejadas en su superficie hoy pueden permanecer visibles durante millones de años. Artefactos enterrados justo debajo del polvo podrían sobrevivir mucho más, potencialmente miles de millones. Si una civilización anterior alcanzó el espacio e interactuó con la Luna de alguna manera significativa, rastros de esa actividad podrían estar aún allí. Algunas anomalías lunares despiertan curiosidad. Cuentas vítreas esparcidas por amplias regiones, destellos reflectantes vistos en ciertos cráteres, patrones superficiales inusuales que no coinciden claramente con procesos de impacto conocidos. Oficialmente, estos se explican como vidrio volcánico, fusión por micrometeoritos o efectos de iluminación. Y de nuevo, esas explicaciones suelen ser suficientes, pero la permanencia de la superficie lunar hace inevitable la especulación. Si dejamos atrás rovers, instrumentos y escombros que pueden sobrevivir a nuestra especie, entonces la Luna se convierte en una cápsula del tiempo, lo queramos o no. Marte lleva la idea aún más lejos. Hace miles de millones de años, Marte tenía agua líquida, ríos, lagos y posiblemente océanos. Tenía una atmósfera más gruesa y un clima más parecido al terrestre. Si la vida tuvo tiempo de surgir allí, la inteligencia no puede descartarse. Y si una especie inteligente surgió y colapsó, sus ruinas podrían estar enterradas bajo kilómetros de polvo y sedimento, invisibles para cámaras superficiales. La exploración temprana de Marte produjo famosamente imágenes que parecían artificiales. Caras, estructuras, alineaciones. Datos de mayor resolución revelaron más tarde que eran formaciones naturales, moldeadas por erosión e iluminación. Pero Marte sigue siendo geológicamente extraño. Ciertos depósitos minerales sugieren procesos químicos que empujan los límites de los modelos conocidos.
Algunos meteoritos eyectados de Marte contienen estructuras microscópicas que alguna vez generaron debates sobre vida fosilizada. Nada de esto prueba civilización, pero mantiene a Marte firmemente en la categoría de preguntas sin resolver. Luego están los asteroides. Para nosotros son materia prima: hierro, níquel, platino, metales raros. Ya estamos planeando minarlos. Si tenemos éxito, las cicatrices permanecerán durante inmensos periodos de tiempo. Surcos, formas alteradas, masa redistribuida. E interesantemente, algunos asteroides ya muestran geometrías inusuales: crestas largas, superficies aplanadas, patrones que no encajan obviamente en modelos de colisión. La mayoría probablemente son naturales, pero de nuevo, el espejo importa. Si nosotros dejaríamos marcas como esas, entonces la existencia de tales marcas en otro lugar se vuelve más difícil de ignorar por completo. En años recientes, los científicos han comenzado a tomar esta idea en serio, no como prueba de visitantes antiguos, sino como una extensión lógica de la arqueología. En lugar de buscar solo señales de radio de estrellas distantes, algunos investigadores argumentan que deberíamos buscar artefactos físicos más cerca de casa. Este enfoque a veces se llama arqueología del sistema solar. La idea de que los desechos tecnológicos pueden persistir mucho más que los rastros biológicos. Incluso el espacio interestelar entra en escena. Cuando un objeto inusual pasó por nuestro sistema solar en 2017, su forma y movimiento generaron intenso debate. La mayoría de los científicos concluyeron que era natural, pero la discusión misma reveló algo importante. Nuestros instrumentos ahora son lo suficientemente sensibles como para que objetos artificiales, si existieran, ya no pudieran esconderse fácilmente. Lo que hace al espacio un archivo tan convincente es su estabilidad. La Tierra borra. El espacio preserva. No hay erosión en el vacío. No hay océanos para disolver estructuras. No hay placas tectónicas para reciclar historia. Si una civilización quisiera que su legado durara, intencionalmente o no, el espacio es donde perduraría más tiempo. Eso lleva a una posibilidad sobria. La evidencia más clara de una civilización tecnológica pasada podría no estar bajo nuestros pies, sino sobre nuestras cabezas, o esparcida silenciosamente por la Luna, Marte o el cinturón de asteroides, esperando una investigación cuidadosa en lugar de un descubrimiento dramático. Y si existen rastros allá afuera, plantean una pregunta final e inquietante. Si civilizaciones antes que nosotros alcanzaron el espacio, si se expandieron más allá de su mundo natal, entonces, ¿por qué todo está en silencio ahora? Para responder eso, necesitamos dar un paso atrás y mirar no a pistas individuales, sino al patrón que forman juntas. Un ciclo repetitivo escrito a través de la historia, la geología y el tiempo mismo. Cuando hablamos de progreso, usualmente imaginamos una línea recta. Cada generación construyendo sobre la anterior, avanzando constantemente. Pero la historia no funciona realmente así. Las civilizaciones surgen, alcanzan su pico, se fracturan y caen. Y cuando te alejas lo suficiente, más allá de registros escritos y monumentos, ese patrón comienza a sentirse menos como una excepción y más como una regla. La historia humana ya muestra este ritmo claramente. Sociedades poderosas se creyeron permanentes, solo para colapsar bajo presiones que no lograron controlar. Tensión ambiental, agotamiento de recursos, inestabilidad interna, exceso tecnológico. Los nombres cambian, pero el patrón permanece familiar. Y cuando ese mismo ritmo aparece, no solo en la historia humana, sino en el registro profundo de la vida misma, las implicaciones se vuelven mucho mayores. El pasado de la Tierra está puntuado por reinicios repentinos. Largos periodos de relativa estabilidad se interrumpen por colapsos rápidos, extinciones masivas que borran formas dominantes de vida y rehacen ecosistemas casi de la noche a la mañana. Después de cada colapso, la vida regresa, diversificada y transformada. Desde la distancia, parece inquietantemente un ciclo: expansión, disrupción, reinicio, recuperación.
Si la inteligencia ha surgido antes, así es exactamente como aparecería su presencia en el registro geológico. No como una señal continua, sino como pulsos breves, cambios químicos agudos, perturbaciones atmosféricas, anomalías isotópicas, luego silencio, y más tarde la vida se reorganiza y sigue adelante. Los astrobiólogos tienen un nombre para esta idea: el gran filtro. Sugiere que mientras la vida simple puede ser común, las civilizaciones capaces de tecnología avanzada rara vez sobreviven lo suficiente para expandirse ampliamente o dejar señales obvias. Algo, guerra, colapso ambiental, tecnología descontrolada, las filtra. Lo que hace esta idea inquietante es cuán bien encaja con nuestro propio momento en la historia. En solo unos siglos, la humanidad ha desbloqueado energía inmensa, alterado el clima, remodelado ecosistemas, dividido el átomo y esparcido materiales sintéticos por el planeta. Hemos hecho en cientos de años lo que los procesos geológicos normalmente hacen en millones. Y al hacerlo, hemos creado exactamente el tipo de marcadores que desconciertan a los científicos en el pasado antiguo de la Tierra. Picos de carbono, calentamiento rápido, materiales novedosos incrustados en sedimento, isótopos radiactivos distribuidos globalmente. Si nuestra civilización desapareciera, estos serían nuestro legado. No historias ni estructuras, sino anomalías en piedra. Desde la distancia, pareceríamos muy mucho un experimento breve que brilló intensamente y luego se detuvo. Esa semejanza obliga a una pregunta difícil. ¿Estamos presenciando una anomalía única o repitiendo un patrón que se ha desarrollado antes? La hipótesis siluriana no afirma que el colapso sea inevitable, pero sí sugiere que el planeta puede haber albergado múltiples intentos de inteligencia tecnológica, cada uno limitado por los mismos límites. Las demandas de energía crecen, los sistemas ambientales se tensan, los bucles de retroalimentación se aceleran. Eventualmente algo se rompe. Desde esa perspectiva, el colapso no es solo fracaso, es parte del sistema. La Tierra se reinicia, la vida continúa, la inteligencia lo intenta de nuevo, y esa idea funciona en ambos sentidos. Por un lado, es sobria. Sugiere que el poder tecnológico por sí solo no es suficiente para garantizar la supervivencia. Por otro lado, es esperanzadora. Implica que la inteligencia misma es resiliente, que incluso después de una catástrofe, la conciencia encuentra el camino de regreso. Por primera vez, sin embargo, una civilización puede ver el patrón claramente. No estamos adivinando a ciegas. Podemos estudiar extinciones pasadas, anomalías químicas, cambios climáticos y legados materiales. Podemos compararlos directamente con lo que estamos haciendo ahora. Ninguna civilización anterior, humana o de otro tipo, ha tenido esa ventaja, lo que significa que estamos parados en un punto único en la historia de la Tierra. No solo como participantes en el ciclo, sino como observadores de él. Las rocas bajo nosotros pueden registrar el ascenso y caída de mundos que nunca conoceremos, pero también llevan una advertencia escrita en el lenguaje más duradero posible: física y química. El poder deja cicatrices. El crecimiento tiene límites y el tiempo es implacable. Si este patrón termina con nosotros, o finalmente es roto por nosotros, sigue siendo una pregunta abierta. La respuesta no está oculta en piedra antigua ni en órbitas distantes. Se está decidiendo ahora en cómo manejamos la energía, la tecnología y los sistemas frágiles que sustentan la vida. Porque el mayor misterio no es si otros vinieron antes que nosotros. El mayor misterio es si estaremos aquí mañana. Si te gustó el video, no olvides dejar un like. Gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.